Llovía con rabia. De esa lluvia que no moja solo la ropa, sino también los pensamientos. Golpeaba los cristales con ritmo irregular, como si quisiera entrar a mi casa sin permiso. Era una tarde de otoño especialmente húmeda y fría en Villanueva de la Jara, y la humedad se colaba hasta en los huesos. Yo ya me había hecho un té con miel y estaba sentada frente a la chimenea, envuelta en la vieja manta de cuadros que aún olía un poco a Tomás, mi marido. Encendí la lámpara de mesa, abrí el libro que leía por cuarta vez, Donde el corazón te lleve, de Susana Támaro, y entonces lo escuché, 3 golpes secos. Me quedé inmóvil unos segundos. En este pueblo, nadie llama sin avisar, y menos con ese tiempo. Apoyé el libro sobre la mesa, me levanté despacio, y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Allí estaba, un joven, empapado de pies a cabeza, con el cabello chorreando agua y un mochilón colgado de un hombro. Tenía la mirada cansada, pero no asustada. Cuando abrí, esbozó una sonrisa medio congelada. «Perdón, señora», dijo con voz ronca. «Estoy haciendo el camino desde Cuenca y me agarró la tormenta. ¿Sabe si hay algún hostal abierto por aquí?» Lo miré en silencio unos segundos. Tenía los labios azules del frío, las manos rojas. Llevaba una chaqueta desgastada y las zapatillas hacían chop chop al mover los pies. «Hoy no abre nada», le respondí. Después de una pausa, añadí: «Pasa, muchacho. No te vas a morir de pulmonía aquí en la puerta». Entró como un gato mojado. Le ofrecí una toalla grande y la chaqueta de Tomás, que aún colgaba junto a la puerta, como si él fuera a volver por ella. El joven la tomó con cuidado, como si supiera que no era solo ropa, sino también recuerdo. «Gracias. De verdad», dijo mientras se secaba el cabello. Luego estornudó 2 veces. «Soy Dani. Daniel, pero nadie me llama así. Yo soy Carmen. No hace falta que me digas señora todo el rato. Me haces sentir una anciana». Se rió. Y tenía una risa limpia, fácil, como de niño travieso. Subió con la toalla al baño para cambiarse. Mientras tanto, yo preparé otra taza de té y busqué algo de pan y queso. Cuando volvió, con la ropa de Tomás colgando de su delgado cuerpo, parecía alguien distinto, más joven, más tranquilo. «¿Puedo quedarme aquí solo esta noche? Mañana temprano sigo camino». «Puedes quedarte, claro. Pero tienes que contarme alguna historia. De miedo, de risa o de vergüenza. La que te salga del alma, Dani». Cenamos en silencio, solo interrumpido por algún sorbo y la lluvia afuera. Después, él se quedó en el sofá con una manta, yo subí a mi habitación. Pero no pude dormir. No por miedo, no por incomodidad. Había algo en ese chico que me hacía recordar, no sé qué exactamente. A las 3 de la mañana, escuché una carcajada desde el salón. No forzada. No falsa. De esas que explotan sin permiso. Me puse la bata y bajé las escaleras. Algo me decía que esa noche aún no había terminado. Bajé las escaleras con la precaución de quien no quiere romper el hechizo de algo que aún no entiende. La madera crujía bajo mis pasos, y cada crujido parecía un latido. Me asomé al salón sin hacer ruido. Dani estaba sentado en el sofá, envuelto en la manta, con una libreta sobre las rodillas. Tenía los pies descalzos y húmedos, debió ir al baño sin zapatillas, y escribía algo mientras reía solo, casi sin poder contenerse. Su risa era contagiosa, pero contenía algo más que humor. Era una risa que traía consuelo. «¿Y se puede saber qué te hace tanta gracia a estas horas?», dije en voz baja, desde el umbral. Dani dio un respingo y casi tiró la libreta al suelo. «¡Ay, Carmen! Pensé que dormías». «Estaba durmiendo. Hasta que tú decidiste montar un espectáculo de comedia en mi salón». Él se rascó la nuca, avergonzado. Luego se encogió de hombros, como quien ya no tiene sentido ocultarlo. «Estaba anotando cosas que me han pasado. A veces, si no las escribo, me olvido de lo absurdas que fueron. ¿Quiere que le cuente una?». Me acerqué, me senté en el sillón frente a él y le hice un gesto para que empezara. Agarré mi taza de agua, nunca me acuesto sin ella, y lo miré, esperando. «Bueno, fue en Zamora, hace un mes. Estaba haciendo autostop y me recogió una pareja mayor. Muy elegantes,
muy finos. Me dijeron que eran profesores jubilados. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando me dejaron frente a una estación de servicio, el señor me extendió una tarjeta con su dirección y me dijo: si alguna vez quiere ver cómo se baila un tango de verdad, venga a casa. Los domingos bailamos desnudos en el patio. Me atraganté. Literalmente. El agua se me fue por el camino equivocado, y empecé a toser, a llorar de la risa y del susto, mientras Dani se levantaba para darme palmaditas en la espalda. No me lo esperaba. Dani, por favor. Logré decir entre tos y carcajadas. Eso no se dice cuando una tiene la boca llena. Se lo juro. Y me enseñaron fotos. Tenían un álbum entero de tangos nudistas. Ambos estallamos en carcajadas. Yo no me reía así desde que murió Tomás. Reí hasta que me dolió el abdomen, hasta que me salieron lágrimas. En ese momento, en mi viejo salón con una alfombra raída y las cortinas que nunca cambié, algo dentro de mí se abrió. Como si Dani hubiera girado una manija oculta. ¿Y por qué haces todo esto? ¿El camino, los autostops, las historias? Dani me miró de forma distinta, más seria. Porque tengo miedo del silencio. Cuando me detengo, todo suena demasiado. Las cosas que no quiero pensar, los errores, la gente que perdí. Es más fácil caminar. Y reír. Como ahora. Nos quedamos callados. La chimenea aún tenía brasas rojas, y fuera llovía con más suavidad. En ese silencio compartido, entendí que Dani no era solo un joven simpático. Era alguien que huía. Igual que yo, en mis tiempos. Anda, ve a dormir, dije al final, levantándome con esfuerzo. Mañana me ayudas a subir unas cajas al desván. Si quieres pagar tu estadía, tendrás que trabajar. Trato hecho. Subí a mi habitación sin encender la luz. Me metí bajo las mantas con una sensación desconocida. No era alegría, ni tristeza. Era algo en medio. Como si por fin alguien me hubiera recordado que todavía estoy viva. A la mañana siguiente, el sol asomaba tímidamente entre las nubes aún cargadas de humedad. Me levanté antes que Dani, como siempre hacía desde que vivía sola. Preparé café con leche y unas tostadas con aceite y tomate, lo típico, lo sencillo, lo que da ganas de seguir. Dani bajó en pijama, despeinado y con cara de no saber en qué provincia se encontraba. Se rascó el ojo, me dio los buenos días con esa voz grave y medio dormida, y se dejó caer en la silla de la cocina. No hay hostales con desayuno así de bueno, murmuró con la boca llena. Aquí se me va a olvidar seguir caminando. Eso no se dice en voz alta, le respondí sonriendo. Vas a malcriar a la anfitriona. Le dejé la segunda taza de café frente a él y le recordé el trato, cajas en el desván. No protestó. Al contrario, pareció emocionado. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Tesoros, esqueletos, secretos familiares? Polvo. Y cosas que no he tenido valor de tirar. Subimos juntos. La trampilla del techo rechinó como un acordeón oxidado, y la escalera plegable se desplegó con un golpe seco. Dani subió primero y me tendió la mano para ayudarme. Agradecí el gesto, aunque no lo necesitara. El desván era un caos amable, cajas amontonadas, sillas viejas, cuadros envueltos en sábanas y un maniquí sin brazos que siempre me había dado un poco de miedo. El aire olía a madera y a tiempo detenido. Vale, esto sí parece un tesoro, dijo él, abriendo una caja con cuidado. Dentro había fotografías en blanco y negro, algunas con los bordes doblados. Yo las reconocí al instante: mi boda, mis hijas pequeñas, Tomás montando en bici con un sombrero ridículo. Me senté sin querer en una vieja banqueta. ¿Te importa que mire?, preguntó Dani, casi con un susurro. Adelante. Son recuerdos, no secretos. Lo vi pasar las fotos con los dedos como si fueran reliquias. Cada gesto suyo era cuidadoso, como si supiera que estaba tocando algo más que papel. ¿Este es su esposo? Asentí. Dani miró la foto unos segundos más. Tenía cara de buena persona. Lo era. Nos quedamos en silencio. Luego, en otra caja, encontré una carpeta de papel endurecido por los años. Dentro, había cartas. Entre ellas, una sin abrir. No tenía dirección. La reconocí al instante. Era una carta que había escrito para mí misma,
hace más de 20 años, y que nunca tuve el valor de leer. ¿Qué es eso?, preguntó Dani, viendo mi expresión. Una vieja promesa. Olvidada. No dije más. Guardamos las cajas con más orden que antes. Dani encontró una sombrilla rota y decidió que podía repararla. También halló un molinillo de café manual y se lo llevó abajo como si fuera un trofeo. Ya en la cocina, con el polvo aún en nuestras mangas, me dijo: «Usted no parece una persona que haya dejado cosas sin hacer». Me detuve. Todos dejamos algo pendiente, Dani. Lo importante es no olvidar dónde lo pusimos. No respondió. Solo sonrió con una calidez que no parecía de su edad. Esa tarde, mientras él leía en el porche, yo me senté en la mesa del comedor, abrí la carta y la leí. Mis propias palabras, escritas por otra yo, más joven, más valiente. Me hablaban de sueños que había postergado, de lugares a los que aún podía ir, de una mujer que no debía desaparecer dentro de una casa. Cuando levanté la vista, Dani seguía ahí. Silencioso. Como si supiera que no debía interrumpir. Por la mañana, no me reconocí en el espejo. No por las arrugas o las ojeras, esas ya eran viejas conocidas, sino por la expresión. Había algo nuevo, una luz pequeña, como una vela en medio de la oscuridad. Me acerqué más. Me miré con atención. No era más joven, ni más hermosa. Pero estaba distinta. Tal vez porque sentía otra vez que alguien me veía. Dani estaba en el jardín, agachado junto a las macetas. Le había dejado una azada pequeña y unos guantes, y allí estaba, desenterrando con entusiasmo una raíz seca que llevaba meses sin dar flor. Tenía el pelo revuelto por el viento y la camiseta manchada de tierra, pero parecía más en paz que muchos que he visto en misa los domingos. ¿Y eso? ¿Ahora también eres jardinero?, le pregunté mientras me acercaba con 2 vasos de agua. Soy lo que me dejen ser. Aunque esto lo hago más por el placer de arrancar cosas muertas. Sonreí. Entendí perfectamente lo que decía. A veces, una limpia el jardín como excusa para limpiar por dentro. Nos sentamos en el banco bajo la higuera. Dani se quedó mirando mis manos. Tiene manos fuertes, dijo, casi como si hablara consigo mismo. Las manos se hacen fuertes cuando no hay nadie más para levantar lo que pesa. ¿Y ha vivido sola desde qué? Desde que Tomás murió. Sí. Las niñas viven lejos. Una en Barcelona, la otra en Bruselas. Las veo poco. Hablan por videollamada y me mandan fotos, pero ya sabe cómo es. Sí, dijo Dani, bajando la mirada. Sé perfectamente cómo es. Me contó que sus padres se separaron cuando él era niño. Que creció con su madre en Valencia, y que, cuando ella murió hace 2 años, no supo muy bien qué hacer con su vida. Terminó sus estudios, trabajó en cosas sueltas, vivió con amigos, pero nada lo llenaba. Así empezó a moverse, mochila, carretera, historias. Y silencios. Muchos silencios. Camino porque si me quedo quieto, el pasado me alcanza. Y si caminas demasiado, puede que no encuentres dónde quedarte, le dije. Me miró con algo que parecía una súplica muda. Pero no respondió. Después del almuerzo, le pedí ayuda para mover un espejo grande del pasillo. Estaba allí desde hace décadas, con marco de madera tallada y algunas manchas de humedad en la parte inferior. Lo quitamos con cuidado, lo limpiamos, y al levantarlo, me vi reflejada junto a Dani. Me detuve. Fue solo un instante. Pero vi algo. Una mujer mayor, sí, pero con vida. Con peso. Y junto a ella, un muchacho con mirada inquieta y alma rota, buscando refugio. Mírenos, dijo Dani, riendo. Parece el antes y el después de un anuncio de crema antiarrugas. Me reí, pero en el fondo sentí algo temblar dentro. Esa noche, al subir a mi habitación, volví a pararme frente al espejo. Ya sin Dani, ya sola. Y me dije, en voz muy baja, «Aún estás aquí». El día amaneció con un cielo de plomo. Los pájaros no cantaban. El viento empezaba a doblar las ramas del almendro del fondo. Yo ya sabía lo que venía. En esta zona, cuando el aire huele a hierro y las nubes bajan tanto que parece que puedes tocarlas, es porque la tormenta no tarda en llegar. Dani estaba en el corral, reparando la puerta del gallinero.
Le había prestado un martillo viejo y una caja de clavos que llevaba años sin tocarse. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, y no sé por qué, me conmovía verlo tan metido en algo tan simple. Como si ese muchacho, que vino de la nada, hubiera empezado a encajar en mi vida, como si siempre hubiera habido un espacio para él, solo que yo no lo sabía. A eso de las 5, cayó el primer trueno. Después, el viento se soltó. Y luego, la lluvia. Una cortina gruesa, agresiva, como si el cielo hubiera decidido deshacerse de todo lo que tenía dentro. Fui a cerrar las contraventanas cuando oí un crujido seco, hueco. Venía del patio. Salí de inmediato, empapándome al segundo. Vi a Dani correr hacia el cobertizo. Una de las vigas del techo se había soltado, y la lluvia estaba destrozando todo lo que había dentro: herramientas, cajas, madera almacenada. «Déjalo, ya es tarde», le grité desde la entrada. «No. Esto se puede salvar». No me hizo caso. Entró al cobertizo como si fuera su propia casa. Yo corrí tras él, sin pensar. Dentro, el agua bajaba por las paredes como cascadas. Pisábamos charcos y fragmentos de tejas. La viga caída había roto una estantería, y todo estaba revuelto. «Ayúdame con esto», gritó. Juntos levantamos una tabla pesada y la usamos para apuntalar el techo desde dentro. Él sujetaba un extremo, yo el otro. Durante minutos no hablamos, solo nos mirábamos en medio del barro y el ruido. Cuando todo se estabilizó, nos sentamos en el suelo, jadeando, empapados, temblando de frío, y de algo más que no sabíamos nombrar. «¿Estás loca?», dijo él. «Nadie entra a una tormenta así por unas herramientas viejas. Y tú estás peor. Nadie se mete a reparar un cobertizo que ni siquiera es suyo». Nos reímos. Una risa cansada, rota, pero sincera. De esas que se dan solo cuando no queda nada más. El agua seguía golpeando el tejado, pero nosotros ya no huíamos de ella. Estábamos en el centro del caos, pero juntos. Y por primera vez, yo no sentí miedo. Al volver a la casa, chorreando por todas partes, le tendí una toalla y le dije: «Toma, sécate antes de que me destroces el suelo con esos pies». «Sí, señora Carmen. Lo que usted diga», respondió, con voz burlona. Ya en mi cuarto, mientras me cambiaba de ropa, me miré de reojo en el espejo. Y recordé lo que me dijo Tomás una vez, muchos años atrás, en otra tormenta. A veces, el trueno que más asusta no viene del cielo, sino de dentro de uno mismo. Esa noche, al acostarme, escuché a Dani afinando el molinillo de café manual que había rescatado del desván. El sonido metálico era torpe, pero constante. Una especie de promesa de que la mañana siguiente llegaría. A la mañana siguiente, el cielo parecía otro. Azul limpio, sin una nube. Como si la tormenta del día anterior hubiera sido un sueño pesado que la noche se llevó en silencio. Desayunamos sin hablar mucho. Yo preparé tostadas y café, él peló una naranja en silencio. Su mirada estaba lejos, ausente. Intuí que algo se había movido dentro de él después de la tormenta, no sabía si para bien. Después del desayuno, vino la vecina. Paquita, la de la casa de piedra al final del camino. De esas que siempre aparecen cuando no las esperas, con el ceño fruncido y las palabras listas para clavar. «¿Quién es ese chico que tienes en casa?», me preguntó apenas entró. «Un viajero». Le di cobijo por la lluvia. «¿Y aún está aquí?». «Sí». Ella me miró con ese gesto que mezcla juicio y lástima. Como si supiera algo que yo no. Me habló en voz baja, casi susurrando. «Carmen, ten cuidado. Hoy en día uno ya no sabe quién es quién. La gente miente. Engaña. Se mete en casas con excusas. No lo tomes a mal, pero estás sola. No puedes permitirte confiar en cualquiera». No respondí. Le ofrecí un té que no aceptó, y se fue como había venido, con la boca apretada y el paso rápido. Dani lo notó al instante. Cuando salí al jardín, estaba sentado en la sombra, mirando el horizonte con los codos apoyados en las rodillas. Me senté a su lado. Él habló primero. «No quiero causarte problemas. Si es mejor que me vaya, puedo hacerlo hoy mismo». Me dolió. Su tono no era de molestia, sino de renuncia.
como si estuviera acostumbrado a irse antes de que lo echaran. No he dicho eso. No hace falta que lo digas. Hay miradas que lo gritan. Paquita es Paquita. Ella no vive aquí. No conoce lo que se siente estar sola en una casa donde ya no se abren cajones porque nadie los usa. Él bajó la cabeza. Estoy aprendiendo a marcharme antes de estorbar. Es más fácil así. ¿Y qué pasa con quedarte? ¿Con aprender a no huir? Me miró. Y en sus ojos vi un cansancio que no era físico. Uno más profundo. El de quien lleva años escapando, sin saber ya de qué. No dije más. Me levanté y entré a la casa. Lo dejé allí, con sus pensamientos. Una hora después, escuché la puerta abrirse. Era Dani. Cargaba su mochila. La misma con la que había llegado, pero ahora más gastada, más deshecha. Gracias por todo. Por el café, la manta, el cobertizo, y por no hacerme demasiadas preguntas. ¿Y si te las hago ahora? Entonces ya no sabré qué contestar. Me acerqué a la puerta. No lo abracé, no lo retuve. Solo lo miré. Él salió. Dio unos pasos. 1, 2, 3, 10. Y entonces se detuvo. Se giró. Me miró. Carmen, no cerraste la puerta. No. Porque aún no sé si te vas de verdad. Y no dije más. Dani se quedó. No dijo nada. No pidió quedarse. Simplemente dejó su mochila en el rincón y fue a lavarse las manos como si siempre lo hubiera hecho. Y yo no pregunté. Porque cuando algo vuelve solo, sin que lo llames, sabes que debes dejarlo quedarse. Los días se volvieron más suaves. Las rutinas también. Desayunábamos juntos. Yo cocinaba, él lavaba los platos. A veces trabajábamos en el jardín, otras veces en el desván. Las noches se llenaban de historias, las suyas, absurdas, divertidas, inventadas. Y las mías, que nunca había contado a nadie. Una tarde, salimos a recoger manzanas. El pequeño huerto que Tomás y yo habíamos plantado décadas atrás seguía dando fruto. Era una tarde dorada, con olor a tierra y a sol. Dani subió a la escalera como si lo hubiera hecho toda la vida, y yo le iba alcanzando la cesta. ¿Sabe qué es lo más raro que me ha pasado comiendo una manzana? Me gritó desde lo alto. Si tiene que ver con nudistas otra vez, por favor, avísame antes de beber agua. No, esta es más absurda. Una vez me tocó una manzana rellena de arroz. ¿Cómo que rellena? La compré en un mercadillo en Huelva. La mordí y tenía arroz cocido dentro. Con pasas. Como si fuera un postre galáctico. Me reí tan fuerte que casi tiré la cesta. Me doblé de risa, y justo en ese momento tenía la boca llena de agua, como aquella misma noche. Dani bajó rápido, preocupado, pero yo ya estaba llorando de risa, tosiendo y tratando de hablar al mismo tiempo. No aprendes. No bebas cuando hablo. Y tú no hables cuando bebo. Le grité entre carcajadas. Nos sentamos bajo el árbol, exhaustos, rodeados de manz. El cielo estaba limpio, y todo parecía, en paz. Como si el tiempo nos diera una tregua. ¿Nunca te has sentido fuera de lugar? Preguntó, sin mirarme. Todo el tiempo. Incluso en mi propia casa. Yo también. Se hizo un silencio. Uno cómodo. Como el que se da entre personas que ya no necesitan llenar los huecos. Le ofrecí una manzana. Esta no tiene arroz, lo prometo. Lástima. Me había ilusionado. Cuando el sol empezó a esconderse, encontramos, entre las ramas, una vieja banqueta. Medio podrida, cubierta de musgo. Era la misma donde Tomás y yo solíamos sentarnos después de trabajar. Dani la limpió con una camiseta vieja y me miró. ¿Nos sentamos? Lo hice. Él se quedó de pie unos segundos, luego se sentó a mi lado. Y no dijimos nada más. En ese momento, supe que había cosas que no volverían jamás. Pero también que otras nuevas podían empezar, aunque no tuvieran nombre todavía. Aquel día desperté antes que Dani. No era habitual. Bajé a la cocina, encendí la cafetera, y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba pálido y quieto. Demasiado quieto. Como si algo importante estuviera por suceder. Recordé la carta que había encontrado semanas atrás en el desván. La que había escrito para mí misma y nunca había enviado.
La tenía guardada en la cómoda, entre 2 libros. Subí sin hacer ruido, la saqué, y la llevé conmigo al porche. Era una carta breve, escrita con una tinta azul que ya empezaba a desvanecerse. Me hablaba de sueños, de cosas que aún podía hacer, de viajes postergados, de miedos disfrazados de rutinas. La firmaba Carmen, 1989. Me dolió leerla, porque esa mujer aún vivía en mí. Y había estado callada demasiado tiempo. Dani apareció poco después, con el pelo revuelto y cara de dormido. «¿Todo bien? Voy a ir a correos», le dije. «Quiero mandar una carta». No preguntó más. Solo asintió. Fuimos andando hasta el pueblo. Era un paseo corto, pero lleno de vida. Los perros ladraban detrás de las verjas, una mujer mayor regaba sus geranios, y un hombre joven pasaba en bicicleta con una caja de pan sobre el portaequipaje. En la oficina de correos, pedí un sobre, una dirección falsa, la mía de infancia, en otra ciudad, y la envié. No porque quisiera que llegara a algún lugar, sino porque necesitaba soltarla. Soltar todo lo que había quedado atrapado entre esas líneas. Al salir, Dani rompió el silencio. «Carmen, ¿sí? Dentro de 2 días me voy». Lo miré. No con sorpresa, pero sí con algo que no supe nombrar. ¿Ya sabes a dónde? Al sur. Me hablaron de una comunidad ecológica en Almería. Gente que cultiva su propia comida, vive sin electricidad, hace trueques. Quiero probar. Quiero saber si puedo quedarme en algún sitio sin sentir que me hundo. No supe qué decir. Caminamos un rato sin hablar. Pasamos por la placita, por la fuente donde jugaban 2 niños, por el bar cerrado de Miguel. Todo parecía ajeno. O tal vez éramos nosotros los que empezábamos a ser ajenos a ese lugar. ¿Y si te quedaras? Pregunté, de pronto. Dani se detuvo. Me miró. No dijo sí. No dijo no. Solo sonrió. Volvimos a casa cuando el sol ya caía. Él sacó la ropa del tendedero, yo preparé una tortilla con cebolla y perejil. Cenamos sin prisa. Y cuando subí a mi habitación, vi que había dejado algo en la mesa, una hoja escrita con su letra, doblada cuidadosamente. Decía: si uno no se despide, tal vez no se va del todo. La madrugada llegó silenciosa, con un viento frío que se colaba entre los cristales de la ventana. No pude dormir. La casa estaba demasiado quieta. Dani ya no estaba. Había salido antes del amanecer, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. Gracias por el pan, la manta y las risas. Volveré, si usted me lo permite. Me levanté y fui a la cocina. Sobre la mesa, una taza de té quedó medio vacía, con un anillo oscuro en el fondo. No la lavé. Quise que quedara allí, como una marca, una promesa, un recuerdo. Miré por la ventana. Las calles dormían, y el pueblo parecía suspendido en el tiempo. Sentí un vacío profundo, pero no de tristeza, sino de algo más complejo. De un adiós que era también un comienzo. Las semanas siguientes pasaron en una mezcla de rutina y espera. Esperaba una llamada, un mensaje, una señal. Pero el teléfono permanecía silencioso, y la casa, aunque llena de ecos, parecía más vacía que nunca. Un día, mientras ordenaba el desván, encontré una caja que no había visto antes. Dentro, había una pequeña brújula antigua y un cuaderno con páginas en blanco. En la primera página, una frase escrita con letra temblorosa. «¿Para cuándo decidas volver?». Sonreí con lágrimas en los ojos. Supe entonces que nuestra historia no había terminado. Que, quizás, el destino aún tenía capítulos por escribir. Y mientras cerraba la caja, escuché un leve sonido detrás de la puerta. ¿Sería él? ¿O solo el viento jugando con las hojas? No lo sé. Pero algo me dijo que la próxima vez, la puerta no estaría abierta, sino que me estarían esperando. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.